el reino que nunca debió existir. Imaginen por un momento que toda la historia que conocemos sobre el mundo antiguo fuera incompleta, que durante décadas los libros de historia hubieran omitido deliberadamente una de las civilizaciones más fascinantes y poderosas que jamás existió. Una superpotencia que rivalizó con Asiria durante más de 3 siglos, que construyó fortalezas consideradas imposibles para su época y que desarrolló una tecnología tan avanzada que aún hoy nos deja perplejos. Y ahora imaginen que esta misma civilización, en el apogeo de su poder, simplemente desapareció, sin rastro, sin explicación, como si la tierra se la hubiera tragado de la noche a la mañana. Esta no es una leyenda, no es un mito, es la historia real del reino de Urartu, también conocido como Biainili, una civilización que durante mucho tiempo fue considerada una nota al pie en la historia de Mesopotamia, pero que en realidad fue uno de los actores más importantes del mundo antiguo. ¿Cómo es posible que una civilización tan poderosa haya sido prácticamente borrada de la memoria histórica? ¿Y qué secretos oculta su misteriosa desaparición que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante más de un siglo? Hoy descubriremos la verdad sobre Urartu, un reino que no debería existir, según la narrativa tradicional, pero que cambió para siempre el equilibrio de poder en el antiguo Cercano Oriente. Porque resulta que cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar en la meseta de Armenia, lo que encontraron les quitó el aliento. No eran las ruinas de una tribu bárbara o de un pueblo sometido, como sugerían los registros asirios. Era algo completamente diferente, los restos de una superpotencia que había logrado lo impensable. Durante más de 300 años, desde el siglo IX hasta el VI a.C., Urartu se alzó como el único rival real del poderoso imperio neo-asirio. No fue un reino vasallo, no fue una civilización menor, fue un imperio en toda regla, con su propia identidad, su propia religión, su propia tecnología revolucionaria y, lo más importante, su propia versión de la historia. Pero aquí está el problema que ha fascinado a los estudiosos durante generaciones. Prácticamente todo lo que sabíamos sobre Urartu provenía de sus peores enemigos, los asirios. Es como si pretendiéramos conocer la historia de Estados Unidos únicamente a través de los registros de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Pueden imaginar lo distorsionada que sería esa narrativa? Durante décadas, los historiadores construyeron la imagen de Urartu, basándose únicamente en las inscripciones asirias que los describían como bárbaros del norte, una molestia constante que había que someter. Los llamaban Urartu, un nombre despectivo que significaba algo así como las tierras altas problemáticas. Pero cuando finalmente logramos descifrar las inscripciones del propio reino, descubrimos algo extraordinario. Ellos nunca se llamaron Urartu. Ese era el nombre que les daban sus enemigos. Ellos se llamaban a sí mismos Biainili y tenían una visión completamente diferente de quiénes eran y qué representaban. Este descubrimiento fue el primero de muchos que cambiarían radicalmente nuestra comprensión de esta civilización perdida. Porque resulta que Biainili no era un reino bárbaro en las montañas, era una potencia tecnológica, militar y cultural que logró algo que ningún otro pueblo de su época había conseguido: mantener su independencia frente al imperio más poderoso del mundo conocido durante más de 3 siglos. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál era su secreto? ¿Y por qué, después de tanto éxito, después de tanta resistencia, simplemente desaparecieron sin dejar rastro en la historia escrita? Estas son las preguntas que nos han llevado a redescubrir una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Una civilización que construyó la primera red de canales a gran escala en las tierras altas, que desarrolló técnicas metalúrgicas revolucionarias, que creó un arte único, que fusionaba tradiciones de todo el Cercano Oriente, y que estableció un sistema de gobierno teocrático tan sofisticado que influenció las estructuras políticas de la región durante siglos. Pero antes de adentrarnos en los secretos de su poder, necesitamos entender algo fundamental: la geografía que hizo posible el milagro urartiano.
la fortaleza natural de los dioses. Para comprender cómo un reino relativamente pequeño pudo enfrentarse durante siglos al imperio más poderoso de su época, necesitamos transportarnos a una de las regiones más impresionantes y estratégicas del mundo antiguo, la meseta de Armenia. Imaginen un paisaje que parece diseñado por los dioses para la guerra. Montañas volcánicas que se alzan como torres hacia el cielo, valles profundos que actúan como trincheras naturales, y lagos cristalinos que proporcionan agua abundante en una región donde este recurso era más valioso que el oro. Esta es la tierra que los urartianos llamaron hogar, y es precisamente esta geografía la que les permitió desafiar a imperios mucho más grandes y poblados. La meseta de Armenia se encuentra en una posición estratégica única. Es el punto de encuentro entre Asia y Europa, entre las civilizaciones de Mesopotamia y las culturas del norte del Cáucaso. Quien controlara esta región, controlaría las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Pero controlarla no era tarea fácil, porque la naturaleza había creado aquí un laberinto de defensas naturales que hacían prácticamente imposible cualquier conquista convencional. En el corazón de esta tierra extraordinaria se encuentra el lago Van, una masa de agua salada tan grande que los antiguos la llamaban el mar interior. Con una superficie de más de 3.700 kilómetros cuadrados y situado a 1.640 metros sobre el nivel del mar, el lago Van no es solo una maravilla natural, es la clave para entender el poder de Urartu. En la orilla oriental de este lago, los urartianos construyeron Tuxpa, su capital, sobre un afloramiento rocoso que se alzaba como una isla natural de piedra. Desde allí, sus reyes podían contemplar su dominio, un reino que se extendía desde el río Éufrates en el sur hasta las montañas del Cáucaso en el norte, desde el lago Urmia en el este hasta las tierras altas de Anatolia en el oeste. Pero la geografía no solo les proporcionó defensas, también les dio los recursos necesarios para construir una civilización próspera. Los suelos volcánicos de la región eran increíblemente fértiles, perfectos para la agricultura. Las montañas contenían ricos depósitos de cobre, hierro, plata e incluso oro. Los bosques proporcionaban madera para la construcción y los pastos mantenían rebaños de ganado que se contaban por decenas de miles. Sin embargo, había un problema: el agua. A pesar de estar rodeados por lagos y ríos, gran parte de la meseta era semiárida, especialmente durante los largos inviernos. Y aquí es donde vemos el primer destello del genio urartiano. En lugar de simplemente adaptarse a las limitaciones de su entorno, los urartianos decidieron transformarlo. Desarrollaron uno de los sistemas de ingeniería hidráulica más sofisticados del mundo antiguo. Una red de canales, acueductos y reservorios que convertía las tierras áridas en vergeles productivos. El canal de Menúa, construido durante el reinado del rey Menúa en el siglo VIII a.C., es un ejemplo perfecto de esta maestría técnica. Con más de 70 kilómetros de longitud, este canal transportaba agua desde las montañas hasta las áreas agrícolas cercanas a la capital. Pero no era simplemente una zanja cavada en la tierra, era una obra de ingeniería que incluía túneles excavados a través de montañas, puentes de piedra que cruzaban valles profundos y un sistema de compuertas que permitía regular el flujo de agua con precisión milimétrica. ¿Pueden imaginar la planificación, la organización y los recursos que requería un proyecto de esta magnitud? Estamos hablando de una obra que rivalizaba con las construcciones más ambiciosas del Imperio Romano, pero realizada más de 600 años antes. Este sistema hidráulico no era solo una demostración de poder técnico, era una declaración política. En una región donde el control del agua significaba el control de la vida y la muerte, los reyes urartianos estaban enviando un mensaje claro a sus súbditos y a sus enemigos. Nosotros no solo gobernamos a los hombres, gobernamos la naturaleza misma. Pero la ingeniería hidráulica era solo el comienzo. Los urartianos también desarrollaron técnicas de construcción que les permitieron crear fortalezas que parecían brotar de la roca misma. Aprovechando los afloramientos volcánicos naturales, tallaban directamente en la piedra viva
para crear complejos defensivos que eran prácticamente inexpugnables. La fortaleza de Erebuni, construida por el rey Argishti I en el 782 a.C., es uno de los ejemplos más impresionantes de esta arquitectura militar revolucionaria. Situada en una colina que domina el valle del río Arax, Erebuni no era solo una fortificación, era una ciudad completa tallada en la roca, con palacios, templos, almacenes, cuarteles y talleres artesanales. Lo extraordinario de Erebuni es que fue concebida desde el principio como algo más que una fortaleza militar. Era un centro administrativo diseñado para controlar y civilizar los territorios recién conquistados en el norte. Su ubicación estratégica le permitía supervisar las rutas comerciales que conectaban la meseta de Armenia con las regiones más allá del Cáucaso. Pero quizás lo más fascinante de estas construcciones urartianas es cómo lograban integrar funcionalidad militar con belleza estética y significado religioso. No eran simplemente estructuras utilitarias, eran monumentos que expresaban una cosmovisión única, una forma particular de entender la relación entre el poder terrenal y el divino. Cada fortaleza urartiana era también un templo, cada templo era también un palacio, y cada palacio era también una declaración ideológica. Esta fusión de lo militar, lo religioso y lo político en una sola estructura arquitectónica era algo completamente nuevo en el mundo antiguo y reflejaba la naturaleza única del Estado urartiano. Pero ¿cómo surgió exactamente este Estado? ¿Cómo lograron los urartianos unificar las diversas tribus de la meseta bajo una sola corona? Para responder a estas preguntas, necesitamos conocer al hombre que lo hizo posible, Sarduri I, el fundador de la dinastía que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el cercano Oriente. El nacimiento de un imperio, Sarduri el Unificador. Corría el año 840 a.C., cuando un líder tribal llamado Sarduri tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En las tierras altas de Armenia, donde docenas de tribus habían luchado entre sí durante generaciones, este hombre visionario vio algo que nadie más había visto: la posibilidad de unir todos esos pueblos bajo una sola corona y crear una potencia que pudiera rivalizar con los grandes imperios de Mesopotamia. Sarduri I no era un conquistador común. No se limitó a someter a sus vecinos por la fuerza. Entendió que para crear un reino duradero necesitaba algo más que victorias militares. Necesitaba una idea, un proyecto civilizatorio que diera sentido y propósito a la unión de tantos pueblos diversos. Su primera gran decisión fue elegir el lugar perfecto para establecer su capital. Después de estudiar cuidadosamente la geografía de su territorio, Sarduri fijó sus ojos en un promontorio rocoso que se alzaba sobre la orilla oriental del lago Van. Este lugar no solo ofrecía defensas naturales extraordinarias, también tenía un poderoso significado simbólico. Desde esta roca elevada, un rey podía contemplar literalmente todo su reino. Las aguas del lago Van se extendían hacia el oeste como un mar interior. Las montañas del norte se alzaban majestuosas hacia el cielo, y hacia el sur se vislumbraban las tierras donde florecían las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Era el lugar perfecto para establecer una capital que simbolizara las ambiciones de un pueblo que se veía a sí mismo como el puente entre el mundo civilizado del sur y las vastas tierras inexploradas del norte. Sarduri llamó a su nueva capital Tushpa, un nombre que en su lengua significaba la fortaleza elevada. Pero Tushpa era mucho más que una simple ciudad fortificada. Era la materialización física de una nueva idea política, el Estado centralizado urartiano. A diferencia de los reinos tradicionales de la época, donde el poder del rey dependía de complejas alianzas con nobles locales, Sarduri diseñó un sistema completamente diferente. Todo el poder emanaba directamente del rey, quien a su vez derivaba su autoridad de los dioses. No había nobles intermediarios, no había señores feudales que pudieran desafiar la autoridad real. Era un sistema político revolucionario que permitía una eficiencia administrativa sin precedentes. Pero la verdadera genialidad de Sarduri
no residía solo en la organización política, sino en cómo logró crear una identidad nacional que uniera a pueblos de diferentes tradiciones y culturas. Para esto, desarrolló algo completamente nuevo en el mundo antiguo, una religión de Estado que fusionaba las creencias locales con elementos tomados de las grandes tradiciones mesopotámicas. El panteón urartiano que Sarduri ayudó a establecer tenía en su cúspide a Haldi, una deidad que era simultáneamente el dios supremo del reino y el dios personal del rey. Pero Haldi no era simplemente una versión urartiana de Marduk o Asur. Era algo completamente diferente. Era un dios que encarnaba las aspiraciones específicas del pueblo urartiano, la resistencia, la independencia y la capacidad de transformar la naturaleza hostil en un jardín próspero. La introducción de este culto estatal fue un golpe de genio político. Al establecer a Haldi como la deidad suprema, Sarduri no solo proporcionó una justificación divina para su poder, también creó un símbolo de unidad que trascendía las divisiones tribales tradicionales. Todos los urartianos, independientemente de su origen, podían ahora identificarse como el pueblo elegido de Haldi. Las inscripciones que Sarduri mandó grabar en las rocas de Tuxpa nos dan una idea de cómo este extraordinario líder se veía a sí mismo y su misión. Una de ellas, tallada en cuneiforme urartiano en la cara sur de la roca de Van, proclama: «Por la grandeza del dios Haldi, Sarduri, hijo de Lutipri, rey poderoso, gran rey, rey del universo, rey de la tierra de Biainili, pastor de Tuxpa». Estas palabras pueden parecer la típica grandilocuencia de un monarca antiguo, pero si las analizamos cuidadosamente, revelan algo mucho más profundo. Sarduri no se presenta simplemente como un conquistador o un guerrero. Se presenta como un pastor, un líder que cuida y protege a su pueblo. Esta era una concepción del poder muy diferente a la que predominaba en Asiria o Babilonia, donde los reyes se definían principalmente por sus conquistas militares. La visión de Sarduri del reino como un rebaño que necesita protección y guía reflejaba una comprensión sofisticada de la naturaleza del poder político. Entendía que la verdadera fortaleza de un reino no residía solo en sus ejércitos, sino en la lealtad y el bienestar de sus súbditos. Esta filosofía se reflejó en las políticas concretas que implementó durante su reinado. En lugar de limitar los beneficios del Estado a una élite aristocrática, Sarduri desarrolló proyectos que beneficiaban directamente a las comunidades agrícolas. Los canales de irrigación, los sistemas de almacenamiento de granos y las redes comerciales que estableció no eran lujos para los ricos, eran infraestructuras que mejoraban la vida de todos los urartianos. Pero quizás el aspecto más revolucionario del sistema que creó Sarduri fue su enfoque de la administración territorial. En lugar de gobernar a través de señores locales que podrían desarrollar sus propias ambiciones, estableció un sistema de gobernadores directamente nombrados por el rey y responsables únicamente ante él. Estos gobernadores no eran nobles hereditarios, eran funcionarios profesionales seleccionados por su competencia y lealtad. Muchos de ellos eran ingenieros o administradores con experiencia práctica en proyectos de construcción o gestión agrícola. Esta meritocracia primitiva permitía al reino aprovechar los mejores talentos disponibles, independientemente de su origen social. El éxito de este sistema se puede ver en la rapidez con que Urartu se expandió después de Sarduri. Sus sucesores pudieron construir sobre las bases sólidas que él había establecido, extendiendo el poder urartiano hasta límites que habrían sido impensables para los reinos tribales tradicionales. Pero Sarduri también entendió que para crear un reino verdaderamente duradero necesitaba más que buenas instituciones. Necesitaba una cultura que pudiera competir con las grandes tradiciones civilizatorias de Mesopotamia. Por eso invirtió enormemente en el desarrollo de las artes, las ciencias y la tecnología. Durante su reinado se establecieron los talleres reales, donde se desarrollarían las técnicas metalúrgicas que harían famoso el arte urartiano. También se fundaron las escuelas de escribas que adaptarían el sistema cuneiforme
para escribir la lengua urartiana, creando así la primera literatura nacional del pueblo de Biaynili. Cuando Sarduri murió alrededor del 830 a.C., dejó algo más que un reino. Dejó una civilización. Sus sucesores heredaron no solo territorios y ejércitos, sino una identidad nacional sólida, un sistema político eficiente y una visión clara de lo que significaba ser urartiano, en un mundo dominado por grandes imperios. Pero ¿cómo utilizaron esta herencia los reyes que vinieron después? ¿Cómo lograron no solo mantener la independencia de Urartu, sino convertirlo en una potencia que rivalizaría con Asiria durante más de 2 siglos? Para responder a estas preguntas, necesitamos conocer a los grandes reyes expansionistas que llevaron a Urartu a su máximo esplendor. La Edad de Oro, Menua y Argishti, los constructores de imperios. Si Sarduri I fue el visionario que creó Urartu, fueron sus sucesores Menua y Argishti I quienes lo convirtieron en una superpotencia. Estos 2 extraordinarios monarcas, que gobernaron durante la mayor parte del siglo VIII a.C., llevaron al reino desde ser una potencia regional respetable hasta convertirse en el único rival real del imperio neo-asirio. Menua, que ascendió al trono alrededor del 820 a.C., heredó un reino sólido pero aún relativamente pequeño. Cuando murió, 40 años después, Urartu se había transformado en un imperio que se extendía desde el lago Urmia en el este hasta las montañas de Anatolia en el oeste, y desde las llanuras mesopotámicas en el sur hasta las tierras más allá del río Arax en el norte. Pero los logros de Menua van mucho más allá de la simple expansión territorial. Este rey extraordinario entendió algo que muchos conquistadores de la historia pasaron por alto, que la verdadera grandeza de una civilización no se mide solo por el tamaño de sus dominios, sino por su capacidad de transformar tanto el paisaje físico como el humano. El proyecto más ambicioso de Menua fue la creación de lo que los arqueólogos modernos han llamado la primera revolución agrícola de las tierras altas. Utilizando las técnicas de ingeniería hidráulica desarrolladas durante el reinado de su predecesor, Menua las llevó a una escala completamente nueva. El famoso Canal de Menua, que mencionamos anteriormente, era solo la pieza más visible de un sistema mucho más complejo. Durante su reinado se construyeron docenas de canales menores, cientos de pequeñas presas y miles de terrazas agrícolas que transformaron valles enteros en jardines productivos. El resultado fue un aumento dramático en la producción agrícola que permitió mantener ejércitos más grandes y financiar proyectos de construcción más ambiciosos. Pero Menua no era solo un ingeniero, era también un estratega militar brillante. Entendió que para enfrentarse a Asiria, Urartu necesitaba más que defensas sólidas. Necesitaba la capacidad de proyectar poder a larga distancia y controlar las rutas comerciales que conectaban el norte con el sur. Su estrategia militar se basaba en un concepto revolucionario: la guerra de fortalezas móviles. En lugar de depender únicamente de una gran capital fortificada, Menua construyó una red de fortalezas menores estratégicamente ubicadas que podían funcionar de manera independiente pero también coordinada. Cada una de estas fortalezas era un microcosmos del estado urartiano. Incluía no solo instalaciones militares, sino también templos, talleres artesanales, almacenes de granos y viviendas para funcionarios civiles. Eran como ciudades en miniatura que podían resistir asedios prolongados mientras servían como bases para operaciones ofensivas en territorios enemigos. Este sistema de fortalezas distribuidas tenía una ventaja psicológica extraordinaria. Hacía que Urartu pareciera estar en todas partes al mismo tiempo. Los enemigos nunca sabían exactamente dónde esperarles el próximo ataque, y la destrucción de una fortaleza no comprometía la capacidad defensiva del conjunto. Las inscripciones de Menua nos permiten seguir paso a paso sus campañas expansionistas. Una de ellas, grabada en una estela de piedra cerca del lago Van, relata: «En el primer año de mi reinado, marché contra la tierra de Supani y la conquisté. Construí una fortaleza y la llamé Menua Hinili.
En el segundo año marché contra la tierra de Manu, derroté a su rey y tomé sus tesoros para Haldi. Estas inscripciones revelan un patrón consistente en la estrategia de Menua: conquista militar seguida inmediatamente por consolidación administrativa. No se limitaba a saquear territorios enemigos, los incorporaba permanentemente al reino urartiano a través de la construcción de fortalezas que servían como centros de gobierno local. Esta política de consolidación territorial fue continuada y perfeccionada por su sucesor, Argishti I, quien gobernó desde aproximadamente 785 hasta 760 a.C. Si Menua fue el gran expansionista del sur y el este, Argishti fue el conquistador del norte, el rey que llevó el poder urartiano más allá del Cáucaso hacia tierras que ningún imperio mesopotámico había controlado antes. La empresa más ambiciosa de Argishti fue la fundación de Erebuni en 782 a.C. Esta fortaleza-ciudad, construida en una colina que dominaba el valle del río Arax, no era simplemente otro puesto militar, era una declaración de intenciones. Argishti estaba estableciendo una segunda capital urartiana en el norte, un centro de poder que le permitiría controlar las rutas comerciales que conectaban las tierras altas con las estepas del norte del Cáucaso. La inscripción fundacional de Erebuni, tallada en cuneiforme urartiano en una placa de bronce, nos da una idea clara de las ambiciones de Argishti. Por la grandeza del dios Haldi, Argishti, hijo de Menua, construyó esta fortaleza poderosa y la llamó Erebuni para la gloria de la tierra de Biainili y para infundir terror en los países enemigos. Erebuni era una maravilla de la ingeniería militar y civil. Construida siguiendo un plan cuidadosamente diseñado, incluía no solo las murallas y torres defensivas esperadas, sino también un palacio real, templos dedicados a Haldi y otras deidades del panteón urartiano, talleres especializados en metalurgia y cerámica, y almacenes capaces de mantener una guarnición de varios miles de hombres durante meses. Pero quizás lo más impresionante de Erebuni era su sistema de abastecimiento de agua. Los ingenieros de Argishti habían diseñado un complejo sistema de cisternas y canales que capturaba y almacenaba el agua de lluvia y la nieve derretida, asegurando un suministro constante incluso durante los asedios más prolongados. La construcción de Erebuni marcó el apogeo territorial de Urartu. Desde esta fortaleza del norte hasta las conquistas de Menua en el sur, el reino controlaba ahora un territorio que se extendía por más de 500 kilómetros de norte a sur y 400 kilómetros de este a oeste. Era un imperio comparable en tamaño a muchos de los grandes estados de la antigüedad. Pero tanto Menua como Argishti entendieron que mantener un imperio tan vasto requería algo más que fuerza militar. Requería una administración eficiente y políticas que ganaran la lealtad de las poblaciones conquistadas. Por eso desarrollaron lo que podríamos llamar la política de integración urartiana. Esta política se basaba en 3 principios fundamentales: respeto por las tradiciones locales, oportunidades económicas para las élites colaboradoras y beneficios tangibles para la población común. En lugar de imponer brutalmente la cultura urartiana, permitían que las comunidades conquistadas mantuvieran sus costumbres mientras adoptaban gradualmente los aspectos más beneficiosos del sistema político y económico urartiano. Las élites locales que aceptaban el dominio urartiano eran incorporadas a la administración del reino, a menudo recibiendo puestos importantes en la burocracia real. Esta política no solo reducía la resistencia a la conquista, también proporcionaba al reino un pool más amplio de talentos administrativos. Para la población común, la conquista urartiana a menudo significaba una mejora real en las condiciones de vida. Los proyectos de irrigación, las redes comerciales y los sistemas de almacenamiento de granos desarrollados por los urartianos beneficiaban a todos los habitantes del territorio, independientemente de su origen étnico. El éxito de estas políticas se puede ver en la notable estabilidad interna que caracterizó a Urartu durante su período de máximo esplendor. A diferencia de otros imperios de la época, que tenían que lidiar constantemente con rebeliones y movimientos separatistas,
Urartu logró mantener la cohesión de sus diversos territorios durante más de 2 siglos. Pero este éxito también atrajo la atención del vecino más poderoso y peligroso de la región, el Imperio Neo-Asirio. Los reyes asirios habían observado con creciente alarma el ascenso del poder urartiano, y hacia el final del reinado de Argishti I, quedó claro que la confrontación directa entre las dos superpotencias era inevitable. ¿Cómo se preparó Urartu para el enfrentamiento del milenio? ¿Qué estrategias desarrollaron para hacer frente al imperio más formidable de su época? La respuesta a estas preguntas nos lleva al periodo más dramático y heroico de la historia urartiana. La Guerra de Gigantes. Urartu contra Asiria. Imaginemos por un momento el mundo del siglo VIII a.C. desde la perspectiva de cualquier observador inteligente de la época. En Mesopotamia se alzaba el imperio neo-asirio, una máquina militar que parecía imparable, con ejércitos que habían conquistado desde Egipto hasta los montes Sagros. Sus reyes se preciaban de ser los señores del mundo conocido, y sus anales reales estaban llenos de relatos de ciudades arrasadas y pueblos sometidos. Y, sin embargo, en las tierras altas del norte, un reino relativamente pequeño no solo resistía la presión asiria, sino que se atrevía a desafiarla abiertamente. Urartu no era simplemente otro pueblo bárbaro que causaba molestias esporádicas. Era una civilización rival con sus propias ambiciones imperiales, su propia visión del orden mundial y, lo más importante, la capacidad militar para hacer realidad esas ambiciones. La confrontación entre estas dos superpotencias no fue un evento único. Fue una guerra intermitente que duró más de 200 años y que definió la geopolítica del cercano Oriente durante toda la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Esta rivalidad épica comenzó realmente durante el reinado de Sarduri II, nieto de Argishti I, quien gobernó Urartu desde aproximadamente 760 hasta 730 a.C. Sarduri II heredó un reino en el apogeo de su poder territorial, pero también tuvo que enfrentarse al desafío más serio que Urartu había enfrentado hasta entonces: la máquina militar perfectamente engrasada de Tiglat-Pileser III de Asiria. Tiglat-Pileser XIII no era un rey asirio común. Era un reformador militar genial que había reorganizado completamente el ejército asirio, convirtiéndolo en la primera fuerza militar verdaderamente profesional del mundo antiguo. Sus tropas ya no eran milicias estacionales reclutadas entre campesinos. Eran soldados de carrera, equipados con las mejores armas de la época y entrenados en tácticas que combinaban la disciplina con la flexibilidad táctica. Cuando estos dos gigantes militares se enfrentaron por primera vez en batalla abierta, el resultado fue uno de los conflictos más épicos de la antigüedad. Los anales asirios describen el enfrentamiento con una mezcla de respeto y frustración que revela mucho sobre la calidad del enemigo al que se enfrentaban. Una inscripción de Tiglat-Pileser III relata: Sarduri el Urartiano, confiando en la multitud de sus tropas, vino contra mí para dar batalla. Con la ayuda de Asur, mi señor, los derroté. Ante la violencia de mis armas poderosas, huyó como un pájaro, solo, y se encerró en su capital como un ratón. Esta descripción típicamente grandilocuente de una victoria asiria oculta algunos datos muy interesantes. Primero, el hecho de que Sarduri viniera contra Tiglat-Pileser sugiere que fue el rey urartiano quien tomó la iniciativa, atacando en territorio que los asirios consideraban suyo. Segundo, aunque los asirios afirman una victoria decisiva, Sarduri logró escapar con vida y conservar su capital, algo que muy pocos enemigos de Asiria conseguían. Más revelador aún es lo que los anales asirios no dicen. A pesar de afirmar una victoria total, Tiglat-Pileser no logró conquistar Tuxpa ni destituir a Sarduri II. De hecho, el rey urartiano continuó gobernando durante décadas después de esta supuesta derrota decisiva, y siguió siendo una amenaza lo suficientemente seria como para requerir campañas asirias adicionales. La realidad es que lo que los asirios describían como victorias aplastantes eran, en el mejor de los casos, triunfos parciales y temporales. Urartu,
había desarrollado una estrategia militar que neutralizaba muchas de las ventajas tradicionales del ejército asirio. Esta estrategia se basaba en tres pilares fundamentales: la guerra defensiva en profundidad, la superioridad logística en territorio montañoso y lo que hoy llamaríamos guerra asimétrica. El primer pilar, la guerra defensiva en profundidad, aprovechaba al máximo las ventajas geográficas de Urartu. En lugar de concentrar todas sus fuerzas en una línea defensiva única, los urartianos crearon múltiples niveles de resistencia. Las fortalezas fronterizas servían como puestos de observación y primeras líneas de defensa, diseñadas no para detener completamente un ataque asirio, sino para retrasarlo, debilitarlo y canalizar las fuerzas enemigas hacia terrenos favorables para los defensores. Detrás de estas fortalezas fronterizas se encontraba una segunda línea de defensas más formidables, seguida por las grandes fortalezas regionales como Erebuni, y finalmente por la capital Tuxpa, virtualmente inexpugnable en su posición sobre el lago Van. Esta estrategia de defensa en profundidad significaba que incluso si los asirios lograban penetrar las defensas urartianas iniciales, se encontraban enfrentando una serie de obstáculos cada vez más difíciles, mientras sus líneas de suministro se alargaban peligrosamente y sus fuerzas se debilitaban por el desgaste constante. El segundo pilar era la superioridad logística en territorio montañoso. Los urartianos habían pasado generaciones desarrollando técnicas para mover ejércitos y suministros a través del terreno accidentado de las tierras altas. Conocían cada paso de montaña, cada fuente de agua, cada lugar donde era posible establecer un campamento defendible. Los asirios, por el contrario, estaban acostumbrados a operar en las llanuras de Mesopotamia, donde sus carros de guerra y su caballería pesada tenían ventaja decisiva. En las montañas de Armenia, estos mismos activos se convertían en pasivos. Los carros eran inútiles en terreno rocoso, los caballos sufrían por la altitud, y las columnas de suministro se convertían en blancos vulnerables para ataques guerrilleros. El tercer pilar era la guerra asimétrica. Los urartianos entendieron que no podían enfrentarse a Asiria en una batalla convencional de aniquilación. Simplemente no tenían la población para sostener ese tipo de conflicto. En su lugar, desarrollaron tácticas que maximizaban el daño infligido al enemigo, mientras minimizaban sus propias pérdidas. Esto incluía ataques por sorpresa contra columnas asirias, asedios prolongados de puestos asirios aislados y, lo más efectivo de todo, incursiones profundas en territorio asirio que obligaban a los reyes de Nínive a dividir sus fuerzas para proteger sus propias fronteras. Una de las campañas más audaces de Sarduri II ilustra perfectamente esta estrategia. En lugar de esperar pasivamente un ataque asirio, lanzó una incursión masiva que penetró hasta el corazón del territorio asirio, llegando hasta las cercanías de las propias capitales enemigas. Aunque esta campaña no resultó en conquistas permanentes, logró su objetivo estratégico: demostrar que Asiria no era invulnerable y que Urartu tenía la capacidad de llevar la guerra al territorio enemigo. Los efectos psicológicos de esta demostración de poder fueron enormes. Por primera vez en generaciones, los súbditos asirios vieron ejércitos enemigos marchando por sus propias tierras. La imagen de invencibilidad que había sido clave para el control asirio sobre sus vasallos quedó seriamente dañada. Pero quizás el aspecto más importante de la estrategia urartiana era su sostenibilidad a largo plazo. Mientras que Asiria dependía de conquistas constantes para mantener su economía militar, Urartu había desarrollado una base económica sólida que podía sostener la guerra indefinidamente, sin colapsar internamente. Los sistemas de irrigación, las redes comerciales y la producción artesanal especializada proporcionaban un flujo constante de recursos que permitía mantener ejércitos en el campo durante campañas prolongadas. Además, la naturaleza defensiva de la estrategia urartiana significaba que la guerra se libraba principalmente en territorio fronterizo, sin disrumpir la vida económica en el corazón del reino. Esta combinación de ventajas geográficas, superioridad táctica en terreno montañoso
y solidez económica permitió a Urartu mantener su independencia durante más de 2 siglos de conflicto intermitente con el imperio más poderoso de su época. Pero hacia el final del siglo VIII a.C., la situación comenzó a cambiar. Los asirios, aprendiendo de sus fracasos iniciales, desarrollaron nuevas tácticas específicamente diseñadas para neutralizar las ventajas urartianas. Y bajo el liderazgo de uno de los más grandes reyes guerreros de la historia, Sargón II, lanzarían el ataque más devastador que Urartu había enfrentado jamás. ¿Cómo respondió Urartu a esta nueva amenaza? ¿Qué secretos del poder urartiano estaban a punto de ser revelados en el momento de su mayor crisis? El saqueo de los dioses, Sargón II y la humillación de Musasir. El año 714 a.C. marca uno de los momentos más dramáticos y reveladores en la historia del reino de Urartu. Es el año en que Sargón II de Asiria, uno de los más brillantes estrategas militares de la antigüedad, logró lo que parecía imposible: penetrar hasta el corazón religioso del reino urartiano y asestar un golpe que reverberaría a través de los siglos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese año, necesitamos primero comprender qué representaba Musasir para los urartianos. No era simplemente otro centro religioso, era el lugar más sagrado de todo el reino, el templo donde residía la presencia física del dios supremo Haldi. Musasir era para Urartu lo que la Meca es para el Islam, o lo que Jerusalén era para el antiguo Israel. Era el lugar donde el rey urartiano renovaba anualmente su mandato divino, donde se guardaban los tesoros más sagrados del reino, y donde, según la tradición urartiana, los dioses habían prometido proteger eternamente a su pueblo elegido. La ciudad-templo se encontraba en una ubicación estratégicamente crucial, pero también peligrosamente expuesta. Situada en las montañas entre el territorio urartiano propiamente dicho y las regiones fronterizas, Musasir había sido históricamente protegida más por su estatus sagrado que por defensas militares convencionales. Era impensable que alguien se atreviera a atacar la morada de los dioses. Sargón II pensaba diferente. Este rey asirio extraordinario había llegado al trono después de una serie de reveses militares asirios contra Urartu y estaba decidido a restaurar el prestigio de su imperio con una victoria que fuera tan completa y humillante que acabara para siempre con la amenaza urartiana. Su plan era audaz hasta el punto de la temeridad. En lugar de atacar frontalmente las fortalezas urartianas, donde los asirios habían fracasado repetidamente, Sargón decidió lanzar un ataque sorpresa contra el propio corazón espiritual del reino enemigo. Los preparativos para esta campaña fueron extraordinarios. Sargón pasó meses estudiando la geografía de la región, consultando con espías y desertores que conocían las rutas secretas a través de las montañas. Su objetivo no era solo militar, era psicológico y religioso. Quería demostrar que los dioses urartianos eran impotentes ante el poder de Asur. La campaña comenzó con una maniobra de distracción brillante. Mientras las fuerzas principales urartianas estaban ocupadas defendiendo las rutas de invasión tradicionales, Sargón llevó un ejército de élite a través de un paso de montaña considerado intransitable, emergiendo detrás de las líneas defensivas enemigas como un fantasma materializado de la nada. La sorpresa fue total. Cuando los defensores de Musasir se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Las tropas asirias, endurecidas por décadas de guerra de montaña, se lanzaron sobre la ciudad sagrada como una avalancha humana. Lo que siguió fue uno de los saqueos más sistemáticos y simbólicamente devastadores de la historia antigua. Pero Sargón no se limitó a robar. Documentó meticulosamente cada objeto que tomaba, cada tesoro que confiscaba, cada símbolo sagrado que profanaba. Sus escribas registraron todo, creando un inventario que es una de las fuentes más valiosas que tenemos sobre la riqueza y la organización religiosa de Urartu. Los anales de Sargón describen el botín con un detalle que revela tanto la riqueza extraordinaria de Musasir como la sofisticación de la cultura urartiana. 34 talentos y 18 minas de oro, 162 talentos y 20 minas de plata, 1050 talentos de bronce, 380 talentos de hierro,
1000 objetos de bronce de diversos tipos, 1000 escudos de cuero coloreado, las armas del dios, carros, arreos de caballos ornamentados con oro y plata. La lista continúa durante páginas, describiendo estatuas de dioses hechas de metales preciosos, tronos ceremoniales, objetos rituales de una complejidad artística extraordinaria y archivos completos que contenían los registros administrativos y religiosos del templo. Pero quizás lo más revelador del inventario de Sargón es lo que nos dice sobre la naturaleza del estado urartiano. La cantidad y variedad de objetos encontrados en Musasir sugiere que el templo no era solo un centro religioso, era también un banco central, un archivo nacional y un centro de redistribución económica. Los 1000 objetos de bronce de diversos tipos probablemente incluían herramientas agrícolas, armas y objetos ceremoniales que eran distribuidos desde el templo a comunidades de todo el reino. Los registros administrativos contenían probablemente información sobre la producción agrícola, los tributos pagados por las diferentes regiones y los proyectos de construcción financiados por el Estado. El saqueo de Musasir no fue solo un robo, fue el desmantelamiento sistemático del aparato administrativo y religioso que mantenía unido al reino urartiano. Las consecuencias psicológicas del saqueo fueron inmediatas y devastadoras. Los anales asirios registran que cuando el rey Rusas I de Urartu recibió la noticia de la caída de Musasir, se despojó de sus vestiduras reales y se lamentó amargamente. Según algunas fuentes, el shock fue tan grande que Rusas murió poco después, aunque los registros no están claros sobre si fue por muerte natural o suicidio. La reacción de Rusas es comprensible cuando consideramos lo que el saqueo de Musasir significaba desde la perspectiva urartiana. No era solo una derrota militar, era una crisis teológica fundamental. Si Haldi era verdaderamente el protector de Urartu, ¿cómo había permitido que su propio templo fuera profanado? Si los reyes urartianos derivaban su autoridad de su relación especial con los dioses, ¿qué significaba para esa autoridad el hecho de que los dioses hubieran sido aparentemente derrotados? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y su impacto se extendió mucho más allá de la corte real. En todo el reino, la gente común comenzó a cuestionar las bases mismas de su identidad nacional y religiosa. Las élites provinciales empezaron a calcular si su lealtad al rey urartiano seguía siendo su mejor opción para el futuro. Pero quizás el aspecto más trágico del saqueo de Musasir es lo que perdimos para siempre. Los archivos del templo, que probablemente contenían siglos de registros administrativos, textos religiosos y posiblemente literatura urartiana, fueron destruidos o dispersados. Con ellos desapareció gran parte de la memoria histórica del pueblo urartiano, dejándonos dependientes de fuentes externas y a menudo hostiles para reconstruir su historia. Los objetos rituales y las obras de arte que fueron llevadas a Asiria probablemente fueron fundidos para crear nuevos objetos o simplemente almacenados como curiosidades exóticas. Perdimos así ejemplos únicos del arte urartiano en su máxima expresión, piezas que podrían haber iluminado aspectos de su cultura que permanecen oscuros para nosotros. Sin embargo, lo más notable de toda esta tragedia es lo que vino después. Cualquier observador de la época habría esperado que el saqueo de Musasir marcara el fin de Urartu como potencia independiente. La humillación había sido total, la crisis religiosa era profunda, y el aparato administrativo del reino había sido gravemente dañado. Pero Urartu no se desplomó. De alguna manera, esta civilización extraordinaria encontró la fortaleza para sobreponerse incluso a esta catástrofe. Durante las siguientes décadas, bajo el liderazgo de reyes como Argishti II y especialmente Rusas II, el reino no solo se recuperó de la humillación de Musasir, sino que experimentó una especie de renacimiento cultural y político. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué reservas de fortaleza cultural y política tenía Urartu que le permitieron sobrevivir a lo que parecía ser un golpe mortal? La respuesta a estas preguntas nos lleva a explorar los aspectos más profundos y duraderos de la civilización urartiana, su sistema religioso, su tradición artística
y su capacidad única para integrar innovación con tradición. Los dioses de Byainili, el universo religioso urartiano. Para entender cómo Urartu logró sobrevivir a catástrofes como el saqueo de Musasir, necesitamos adentrarnos en el mundo espiritual que daba sentido y cohesión a esta civilización extraordinaria. La religión urartiana no era simplemente un sistema de creencias, era la columna vertebral que sostenía toda su estructura social, política y cultural. En el panteón urartiano, 3 deidades dominaban sobre todas las demás, formando lo que los estudiosos han llamado la Tríada Suprema. En la cúspide se encontraba Haldi, el dios supremo y señor de la guerra. A su lado estaban Teisheba, el dios de las tormentas y el trueno, y Shivini, el dios del sol. Juntos, estos 3 dioses representaban los poderes fundamentales del universo urartiano, la guerra que defendía al pueblo, las tormentas que traían la lluvia vital y el sol que hacía crecer las cosechas. Pero lo que hace único al sistema religioso urartiano no es solo quiénes eran sus dioses, sino cómo estos dioses se relacionaban con la vida diaria del pueblo y con el poder político del Estado. Haldi no era simplemente un dios de la guerra en el sentido convencional. Era el protector específico del pueblo urartiano, el dios que había elegido a Byainili como su tierra prometida y a sus reyes como sus representantes terrenales. Esta relación especial se expresaba a través de un complejo ritual de renovación anual donde el rey viajaba a los templos principales del reino para reconfirmar su pacto con la deidad. Las inscripciones reales urartianas están llenas de fórmulas que reflejan esta relación íntima. Por la grandeza del dios Haldi, Argishti construyó esta fortaleza, o, con la ayuda de Haldi, Menúa derrotó a sus enemigos. Estas no eran simplemente fórmulas retóricas, expresaban una visión del mundo donde cada acción política tenía una dimensión sagrada. Teisheba, por su parte, encarnaba el poder de la naturaleza que los urartianos habían aprendido a dominar a través de su ingeniería hidráulica. Las tormentas que traían la lluvia vital eran vistas como manifestaciones directas de la voluntad divina, y los canales y sistemas de irrigación que canalizaban esa agua eran considerados colaboraciones literales entre los dioses y los hombres. Esta comprensión teológica de la ingeniería hidráulica daba a los proyectos de construcción urartianos una dimensión ritual importante. No eran solo obras públicas, eran actos de culto que demostraban la capacidad del rey para colaborar con los dioses en la transformación de la creación. Shivini, el dios del sol, presidía sobre la agricultura y el ciclo de las estaciones. Su culto estaba íntimamente conectado con los ritmos de la vida agrícola y sus festivales marcaban los momentos importantes del año, la siembra, la cosecha y la preparación para el invierno. Pero junto a estos dioses masculinos, el panteón urartiano incluía también deidades femeninas importantes, especialmente Arubani, la esposa de Haldi. Arubani era la diosa de la fertilidad y la maternidad, pero también la protectora del hogar y la familia. Su culto era especialmente popular entre las mujeres urartianas, y los arqueólogos han encontrado miles de pequeñas figurillas dedicadas a ella en contextos domésticos. La presencia prominente de deidades femeninas en el panteón urartiano sugiere una sociedad donde las mujeres tenían un estatus relativamente alto, al menos en el ámbito religioso. Aunque los registros históricos se centran principalmente en los reyes y sus campañas militares, la evidencia arqueológica sugiere que las mujeres urartinas desempeñaban roles importantes en la vida religiosa y posiblemente también en la economía. El sistema de templos urartiano reflejaba esta compleja jerarquía divina. En cada ciudad importante había templos dedicados a los miembros principales del panteón, pero también santuarios menores dedicados a deidades locales o especializadas. Esta estructura permitía tanto la unidad religiosa nacional como el respeto por las tradiciones locales. Los rituales urartianos combinaban elementos que eran comunes a las tradiciones mesopotámicas con innovaciones específicamente urartianas. Las ceremonias incluían sacrificios de animales, ofrendas de productos agrícolas
y complejas liturgias que eran cantadas en urartiano antiguo. Una característica particularmente interesante de la religión urartiana era su énfasis en la música y el arte como formas de culto. Los arqueólogos han encontrado numerosos instrumentos musicales en contextos religiosos, incluyendo liras, tambores y una variedad de instrumentos de viento. Las representaciones artísticas muestran músicos participando en ceremonias religiosas, sugiriendo que la música era considerada una forma directa de comunicación con los dioses. El arte religioso urartiano tenía características distintivas que lo diferenciaban de las tradiciones mesopotámicas. Mientras que el arte asirio tendía a enfatizar el poder y la dominación, el arte religioso urartiano mostraba una preferencia por escenas de armonía cósmica y abundancia natural. Los motivos más comunes incluían árboles de la vida, animales en poses pacíficas y escenas de festivales y celebraciones. Esta estética sugiere una teología que veía a los dioses no solo como conquistadores poderosos, sino como fuentes de vida y prosperidad. Pero quizás el aspecto más notable de la religión urartiana era su capacidad para adaptarse y evolucionar sin perder su identidad central. Cuando el saqueo de Musasir amenazó con destruir la confianza del pueblo en sus dioses, los sacerdotes urartianos desarrollaron nuevas interpretaciones teológicas que explicaban la catástrofe en términos que preservaban la fe fundamental. Según estas nuevas interpretaciones, el saqueo de Musasir no demostraba la debilidad de Haldi, sino su sabiduría. El dios había permitido la profanación de su templo para probar la fe de su pueblo elegido y para purificar el reino de elementos que habían causado su desagrado divino. Esta reinterpretación teológica fue acompañada por reformas rituales que enfatizaban la responsabilidad personal en el culto religioso. En lugar de depender exclusivamente de los grandes templos centrales, se animó a las familias y comunidades a establecer santuarios domésticos donde podrían mantener una relación directa con los dioses. El resultado de estas adaptaciones fue una religión más descentralizada, pero también más resiliente. Cuando los grandes templos fueron destruidos o abandonados, el culto continuó en miles de santuarios menores dispersos por todo el territorio urartiano. Esta flexibilidad religiosa fue clave para la supervivencia de la identidad urartiana durante los periodos de crisis política. Incluso cuando el Estado central se debilitó o colapsó, las comunidades locales mantuvieron sus tradiciones religiosas, preservando así la memoria cultural del pueblo urartiano. Pero la religión urartiana no existía en el vacío. Estaba íntimamente conectada con la producción artística que se convirtió en una de las características más distintivas de esta civilización. ¿Cómo se expresaba esta visión religiosa del mundo a través del arte y la artesanía urartiana? ¿Qué nos dicen los objetos que crearon sobre sus valores, sus aspiraciones y su comprensión de su lugar en el cosmos? El bronce eterno. Arte y tecnología en el reino de Biainili. Imaginen por un momento que están caminando por los talleres reales de Tuxpa en el siglo VII a.C. El aire está lleno del sonido rítmico de martillos golpeando metal, el siseo de bronce caliente sumergiéndose en agua fría y las voces de artesanos discutiendo los detalles de una pieza particularmente compleja. En estos talleres se está creando algo que perdurará durante milenios, el arte urartiano que hoy consideramos una de las expresiones más sofisticadas y hermosas de la Edad del Hierro. El arte urartiano no era simplemente decorativo, era tecnología avanzada, expresión religiosa y propaganda política fusionados en objetos de una belleza extraordinaria. Cada pieza que salía de estos talleres era simultáneamente una demostración de maestría técnica, un objeto de culto y una declaración sobre el poder y la sofisticación de la civilización que la había creado. La especialidad urartiana era el bronce, y su dominio de este metal llegó a niveles que no serían superados durante siglos. Pero no se trataba simplemente de fundir cobre con estaño. Los metalúrgicos urartianos habían desarrollado técnicas que les permitían crear aleaciones con propiedades específicas para diferentes usos. Para objetos ceremoniales,
Desarrollaron un bronce con alto contenido de estaño que producía un color dorado brillante y una superficie que podía pulirse hasta alcanzar un brillo como de espejo. Para herramientas y armas, crearon aleaciones más duras con aditivos de plomo que mejoraban la trabajabilidad del metal. Para objetos expuestos a la intemperie, desarrollaron bronces resistentes a la corrosión que mantenían su apariencia durante décadas. Esta sofisticación metalúrgica se combinaba con técnicas decorativas que no tenían paralelo en el mundo antiguo. Los artesanos urartianos perfeccionaron el arte del repujado, creando relieves de una complejidad y detalle extraordinarios. Desarrollaron técnicas de incrustación que permitían combinar diferentes metales en una sola pieza, creando efectos visuales que jugaban con la luz y la sombra. Pero quizás lo más impresionante era su maestría de la técnica conocida como cera perdida, para crear esculturas en bronce. Esta técnica, que requiere una planificación meticulosa y una ejecución perfecta, permitía a los artesanos urartianos crear figuras tridimensionales de una naturalidad y expresividad que rivaliza con las mejores producciones de la antigüedad clásica. Los arqueólogos han encontrado miles de objetos de bronce urartiano, dispersos por museos de todo el mundo, desde pequeñas figuras votivas hasta enormes calderos ceremoniales que pesaban más de 100 kilogramos. Cada uno de estos objetos cuenta una historia, no solo sobre la habilidad técnica de sus creadores, sino sobre los valores y aspiraciones de la sociedad que los produjo. Uno de los tipos más característicos del arte urartiano son las llamadas vasijas de bronce con decoración figurativa. Estos enormes recipientes, algunos de más de 1 metro de diámetro, estaban decorados con frisos complejos que narraban historias mitológicas, escenas de la vida diaria o eventos históricos importantes. Un ejemplo extraordinario es la famosa vasija de Toprakale, descubierta en el siglo XIX cerca de la antigua Tuxpa. Esta pieza maestra del arte urartiano presenta un friso continuo que muestra una procesión de figuras divinas y humanas, animales reales y mitológicos, y elementos vegetales estilizados, todo ejecutado con una precisión y un sentido de la composición que demuestran siglos de desarrollo artístico. Lo que hace particular a esta vasija y al arte urartiano en general es su capacidad para combinar influencias artísticas de diferentes tradiciones culturales en un estilo cohesivo y distintivo. Podemos ver elementos tomados del arte mesopotámico, como los grifos alados y los árboles sagrados, pero también motivos que parecen derivar de tradiciones anatolias y caucásicas. Esta síntesis cultural no era accidental. Reflejaba la posición geográfica y política única de Urartu como punto de encuentro entre diferentes mundos culturales. Los artesanos urartianos tenían acceso a ideas, técnicas y motivos de las grandes tradiciones artísticas de su tiempo, pero los transformaban a través de su propia sensibilidad estética para crear algo completamente nuevo. Un aspecto particularmente fascinante del arte urartiano es su tratamiento de los animales. Mientras que muchas tradiciones artísticas del cercano Oriente tendían a representar los animales de manera hierática y simbólica, los artistas urartianos mostraban un interés genuino en el naturalismo y el comportamiento animal. Las representaciones urartianas de leones, toros, caballos y especialmente águilas muestran una observación cuidadosa de la anatomía y el movimiento animal. Estos no son símbolos abstractos, son retratos de criaturas reales, observadas con cariño y respeto por artistas que claramente apreciaban la belleza del mundo natural. Esta sensibilidad hacia la naturaleza se extendía también a las representaciones de plantas y paisajes. El arte urartiano está lleno de árboles, flores y escenas pastorales que celebran la fertilidad y abundancia de la tierra urartiana. En una época donde mucho del arte del cercano Oriente se concentraba en la guerra y la dominación, el arte urartiano ofrecía una visión alternativa que enfatizaba la armonía y la prosperidad. Pero el bronce no era el único medio en el que los artistas urartianos destacaban. También desarrollaron una tradición extraordinaria en la trabajadura de otros metales, especialmente la plata y el oro.
Los orfebres urartianos creaban joyas de una delicadeza y sofisticación que rivalizaba con las mejores producciones de cualquier civilización antigua. Los arqueólogos han encontrado diademas, brazaletes, pendientes y anillos decorados con técnicas como el granulado, la filigrana y el cloisonné. Estas técnicas, que requieren años de entrenamiento para dominar, demuestran la existencia de una tradición artesanal altamente desarrollada con sistemas formales de aprendizaje y especialización. La cerámica urartiana también alcanzó niveles de refinamiento notable. Los alfareros desarrollaron pastas cerámicas extremadamente finas y técnicas de decoración que incluían pinturas policromas de gran complejidad. Algunas piezas cerámicas urartianas muestran influencias claras del arte de otras regiones, sugiriendo intercambios comerciales y culturales extensos. Pero quizás lo más importante del arte urartiano es lo que nos revela sobre la organización social y económica del reino. La calidad y cantidad de objetos artísticos encontrados en contextos arqueológicos sugieren una sociedad con una clase media próspera que podía permitirse lujos relativos. No todos los objetos de bronce urartiano eran piezas únicas creadas para la élite real. Los arqueólogos han encontrado miles de objetos de uso doméstico, vasijas, herramientas, elementos decorativos, que demuestran que las técnicas artísticas avanzadas se habían difundido lo suficiente como para producir bienes de calidad para un mercado más amplio. Esto sugiere una economía sofisticada con especialización artesanal, sistemas de distribución eficientes y un nivel de prosperidad general que permitía a las familias comunes adquirir objetos que iban más allá de las necesidades básicas de supervivencia. La producción artística urartiana también tenía una dimensión tecnológica importante. Las técnicas desarrolladas por los metalúrgicos urartianos representaban avances genuinos en la ciencia de los materiales. Su comprensión de las propiedades de diferentes aleaciones, sus métodos para controlar la temperatura de los hornos y sus técnicas para trabajar metales en estado semisólido contribuyeron al desarrollo general de la tecnología metalúrgica en el cercano Oriente. Estos avances técnicos no se limitaban a la producción artística, tenían aplicaciones militares e industriales importantes. Las armas urartianas, especialmente sus puntas de lanza y hojas de espada, eran consideradas superiores a las de muchos de sus contemporáneos. Sus herramientas agrícolas eran más duraderas y eficientes. Sus elementos arquitectónicos de metal permitían construcciones más ambiciosas y duraderas. Pero a pesar de todos estos logros, el arte urartiano desapareció casi tan súbitamente como había florecido. Cuando el reino colapsó en el siglo VI a.C., las tradiciones artísticas que habían tomado siglos en desarrollarse se perdieron en pocas décadas. ¿Qué causó esta desaparición abrupta? ¿Cómo pudo una civilización tan sofisticada y aparentemente próspera simplemente desvanecerse del registro histórico? Para responder a estas preguntas, necesitamos examinar uno de los misterios más fascinantes de la arqueología del cercano Oriente: el colapso inexplicado del reino de Urartu. El misterio del milenio, la desaparición que nadie esperaba. Estamos a finales del siglo VII a.C. El reino de Urartu, después de sobrevivir a más de 2 siglos de guerras contra Asiria, después de recuperarse del desastre de Musasir, después de demostrar una y otra vez su capacidad de resistencia y renovación, se encuentra en lo que parece ser otro periodo de recuperación y prosperidad. Bajo el reinado de Rusa II, el reino ha experimentado un notable renacimiento. Se han construido nuevas fortalezas, se han restaurado los sistemas de irrigación dañados por las guerras, y el arte y la artesanía han alcanzado nuevos niveles de sofisticación. Erebuni ha sido renovada y expandida, convirtiéndose en una de las ciudades más impresionantes de todo el cercano Oriente. Los enemigos tradicionales de Urartu están debilitados o distraídos. El imperio asirio, después de siglos de expansión constante, está comenzando a mostrar signos de sobretensión. Sus recursos están dispersos por un territorio demasiado vasto, sus ejércitos están cansados de campañas interminables, y en sus fronteras
están apareciendo nuevos pueblos nómadas que representan desafíos diferentes a los que había enfrentado antes. Todo sugiere que Urartu está entrando en una nueva edad dorada. Y entonces, súbitamente, inexplicablemente, el reino simplemente desaparece. No hay una batalla final documentada. No hay un sitio épico de Tuxpa que marque el final del reino. No hay crónicas de una invasión devastadora que arrase las ciudades urartianas una por una. El reino de Urartu simplemente se desvanece del registro histórico como si nunca hubiera existido. Esta desaparición abrupta es uno de los misterios más desconcertantes de la arqueología del mundo antiguo. ¿Cómo puede una civilización que había demostrado tanta resistencia y capacidad de recuperación simplemente colapsar sin dejar rastro de lo que causó su fin? Los arqueólogos han encontrado evidencia clara del abandono repentino de las principales ciudades urartianas. En Erebuni, por ejemplo, los excavadores han descubierto edificios abandonados con objetos de valor dejados in situ, como si los habitantes hubieran tenido que huir precipitadamente, sin tiempo, para llevarse sus posesiones más preciadas. En Tuxpa, la situación es aún más misteriosa. La ciudad no muestra signos de haber sido destruida por la guerra. No hay capas de ceniza que indiquen incendios masivos, no hay esqueletos que sugieran masacres, no hay evidencia de asedios prolongados o batallas urbanas. La ciudad simplemente fue abandonada y la naturaleza lentamente reclamó lo que los humanos habían construido. Esta ausencia de evidencia destructiva ha llevado a los estudiosos a desarrollar varias teorías sobre lo que pudo haber causado el colapso de Urartu. La más aceptada tradicionalmente ha sido la teoría de la invasión nómada, que atribuye la destrucción del reino a la aparición de nuevos pueblos guerreros del norte. Los escitas, un pueblo nómada de las estepas del norte del Mar Negro, habían comenzado a presionar hacia el sur durante el siglo VII a.C. Estos guerreros de la estepa representaban un tipo de amenaza completamente diferente a todo lo que Urartu había enfrentado antes. A diferencia de los asirios, que luchaban según reglas de combate que los urartianos habían aprendido a anticipar y contrarrestar, los escitas practicaban una forma de guerra completamente diferente. Eran maestros de la guerra móvil, utilizando arquería montada y tácticas de golpear y huir que neutralizaban muchas de las ventajas defensivas tradicionales de Urartu. Las fortalezas urartianas, diseñadas para resistir asedios prolongados de ejércitos convencionales, eran menos efectivas contra enemigos que no dependían de líneas de suministro fijas y que podían aparecer y desaparecer como fantasmas del paisaje. Además, los escitas tenían una ventaja psicológica importante. Su reputación de ferocidad y su costumbre de no tomar prisioneros creaban un terror que a menudo precedía a sus ataques reales. Las poblaciones urbanas, acostumbradas a la guerra formal, podían entrar en pánico ante la simple noticia de que los escitas se acercaban. Pero aunque la teoría de la invasión escita puede explicar la rapidez del colapso urartiano, tiene problemas serios. Los escitas eran principalmente nómadas pastores que no tenían interés en ocupar permanentemente las ciudades que conquistaban. Normalmente, saqueaban lo que podían llevar y se retiraban a las estepas donde se sentían más cómodos. Si los escitas hubieran destruido Urartu, esperaríamos encontrar evidencia de su presencia temporal en las ciudades urartianas, seguida por un abandono gradual. Pero lo que encontramos es diferente. Un abandono aparentemente planificado, sin signos claros de invasión externa. Esto ha llevado a algunos estudiosos a proponer teorías alternativas. Una de las más intrigantes es la teoría del colapso interno, que sugiere que Urartu se destruyó a sí mismo a través de una combinación de guerra civil, crisis económica y colapso administrativo. Según esta teoría, las presiones externas constantes habían creado tensiones internas que eventualmente se volvieron insostenibles. El sistema político altamente centralizado, que había sido la fortaleza de Urartu durante su apogeo, se convirtió en una debilidad cuando la autoridad central se debilitó. Las élites provinciales, que habían sido mantenidas en línea durante siglos por la combinación de beneficios económicos y poder militar real,
comenzaron a calcular que podrían estar mejor sin el control central. Las regiones fronterizas, constantemente amenazadas por incursiones, empezaron a buscar arreglos independientes con los invasores. La crisis religiosa causada por eventos como el saqueo de Musasir había creado dudas sobre la legitimidad divina de la monarquía urartiana. Si los dioses habían abandonado a sus reyes elegidos, ¿qué obligación tenían los súbditos de mantener su lealtad? Una tercera teoría, más reciente y posiblemente más convincente, es la teoría de la adaptación estratégica. Según esta interpretación, Urartu no colapsó realmente, se transformó. Los líderes urartianos, enfrentados a nuevos tipos de amenazas que hacían obsoleto su modelo tradicional de Estado centralizado y urbano, tomaron la decisión estratégica de abandonar las ciudades grandes y dispersar su población en asentamientos más pequeños y móviles que serían menos vulnerables a ataques nómadas. Esta teoría explicaría por qué las ciudades fueron abandonadas de manera aparentemente ordenada, por qué no hay evidencia de destrucción masiva y por qué elementos de la cultura urartiana continuaron existiendo en formas modificadas durante siglos después del supuesto colapso del reino. Los defensores de esta teoría señalan que la cultura urartiana no desapareció completamente. Los arqueólogos han encontrado evidencia de continuidad cultural en muchas regiones del antiguo territorio urartiano. Las técnicas artísticas, las tradiciones religiosas, e incluso algunos elementos del idioma urartiano sobrevivieron, aunque en formas modificadas y localizadas. Esta supervivencia cultural sugiere que lo que interpretamos como el colapso de Urartu podría haber sido en realidad una transformación adaptativa exitosa. En lugar de mantener un estado centralizado vulnerable a nuevos tipos de amenaza, los urartianos podrían haber elegido voluntariamente dispersarse en comunidades más pequeñas que podrían mantener su identidad cultural mientras evitaban los riesgos asociados con objetivos urbanos grandes. Pero independientemente de cuál de estas teorías sea correcta, el resultado final fue el mismo. El fin de Urartu como actor político unificado en el escenario del cercano Oriente. La civilización que había desafiado a Asiria durante más de 2 siglos, que había creado algunas de las obras de arte más hermosas de la antigüedad y que había desarrollado tecnologías de ingeniería que no serían superadas durante siglos, desapareció de la historia política. Sin embargo, su legado no desapareció completamente. De maneras sutiles pero importantes, la influencia urartiana continuó moldeando el desarrollo de la región durante siglos. ¿Cuál fue exactamente este legado y cómo podemos rastrearlo hasta el presente? El eco eterno, el legado oculto de Urartu. La historia tiene una forma cruel de borrar civilizaciones enteras del recuerdo humano, pero también tiene una capacidad misteriosa de preservar sus esencias en formas inesperadas. Aunque el reino de Urartu desapareció como entidad política, su espíritu, sus innovaciones y su memoria continuaron influenciando el mundo de maneras que solo ahora estamos comenzando a comprender completamente. El primer y más obvio legado de Urartu es lingüístico y toponímico. El nombre mismo del reino, Urartu, se transformó con el tiempo en Ararat, el monte bíblico, donde según las escrituras se posó el arca de Noé después del diluvio universal. Esta conexión no es accidental, es el resultado de siglos de transmisión cultural que vinculó la memoria del poderoso reino de las montañas con las tradiciones religiosas más profundas de la humanidad. Pero el monte Ararat es solo el ejemplo más famoso de cómo la geografía urartiana se integró en la imaginación cultural mundial. Docenas de nombres de lugares en la región del Cáucaso y Anatolia Oriental tienen raíces que se pueden rastrear hasta el idioma urartiano. Cada uno de estos nombres es como una semilla lingüística que mantiene viva la memoria de un pueblo que creía que las montañas eran sagradas. Los arqueólogos del siglo XIX y XX, cuando comenzaron a excavar sistemáticamente en la región, encontraron algo extraordinario. Evidencia de que las técnicas de ingeniería urartianas habían continuado siendo utilizadas durante siglos después del colapso del reino. Los sistemas de irrigación, las técnicas de construcción en piedra
y los métodos de fundición metalúrgica desarrollados por los urartianos se habían transmitido a las generaciones posteriores a través de tradiciones artesanales locales. En algunas regiones remotas de Armenia, los arqueólogos han documentado técnicas de construcción que son virtualmente idénticas a las utilizadas por los constructores urartianos más de 2000 años antes. Estas técnicas se habían mantenido vivas no a través de textos escritos o enseñanza formal, sino a través de la transmisión práctica de conocimientos de maestros a aprendices, generación tras generación. Este tipo de continuidad cultural sugiere que la dispersión de la población urartiana, después del colapso del reino, no fue una catástrofe completa, sino una forma de preservación cultural distribuida. En lugar de concentrar toda su cultura en centros urbanos vulnerables, los herederos de Urartu la dispersaron en miles de comunidades pequeñas donde podría sobrevivir incluso a futuras catástrofes. Pero quizás el legado más fascinante de Urartu es su influencia en las tradiciones artísticas posteriores. El arte urartiano, con su síntesis única de influencias mesopotámicas, anatolias y caucásicas, creó motivos y técnicas que continuaron apareciendo en el arte de la región durante siglos. Los famosos tapices y trabajos en metal del período medieval armenio muestran claras influencias urartianas. Los motivos de animales enfrentados, los árboles de la vida estilizados y las técnicas de decoración metalúrgica que caracterizaban el arte urartiano reaparecen consistentemente en las tradiciones artísticas posteriores de la región. Esta continuidad artística no era simplemente imitación. Era una tradición viva que adaptaba y reinterpretaba los temas urartianos para nuevos contextos culturales y religiosos. Los artistas medievales armenios no copiaban el arte urartiano, lo estaban continuando. En el ámbito religioso, el legado urartiano es más complejo pero igualmente importante. Aunque el panteón urartiano desapareció con la cristianización de la región, algunos elementos de la cosmología y la práctica ritual urartiana se integraron en las tradiciones cristianas locales. Los estudiosos han identificado paralelos entre ciertos rituales de la Iglesia Apostólica Armenia y prácticas religiosas que tienen paralelos en las inscripciones urartianas. La veneración de ciertos sitios naturales, especialmente montañas y fuentes de agua, mantiene ecos de la religiosidad urartiana que veía lo sagrado en el paisaje natural. Más intrigante aún es la posible influencia urartiana en el desarrollo de ciertas tradiciones del cristianismo primitivo. Algunos estudiosos han sugerido que la región que una vez fue el corazón de Urartu se convirtió en un importante centro de desarrollo teológico cristiano, precisamente porque tenía una tradición previa de síntesis religiosa sofisticada. La capacidad urartiana para integrar influencias religiosas diversas en un sistema coherente habría proporcionado una base cultural favorable para el tipo de síntesis teológica que caracterizó al cristianismo temprano en la región. En el ámbito tecnológico, el legado urartiano es más directo y medible. Las técnicas de ingeniería hidráulica desarrolladas por los urartianos continuaron siendo utilizadas y desarrolladas durante el período medieval. Algunos de los sistemas de irrigación construidos por los urartianos en el siglo Kyo a.C. continuaron funcionando con reparaciones y modificaciones hasta el siglo XX. Esta longevidad extraordinaria no es accidental. Refleja una comprensión profunda de los principios de la ingeniería hidráulica que los urartianos habían desarrollado a través de siglos de experiencia práctica. Sus soluciones no eran simplemente funcionales, eran elegantes y sostenibles, de maneras que los ingenieros modernos están apenas comenzando a apreciar completamente. La metalurgia urartiana también dejó un legado duradero. Las aleaciones de bronce, desarrolladas por los metalúrgicos urartianos, establecieron estándares que influenciaron la producción metalúrgica en toda la región durante siglos. Algunas de las técnicas que desarrollaron para trabajar el hierro no fueron superadas hasta la Revolución Industrial. Pero quizás el legado más importante de Urartu es conceptual. Este reino demostró que era posible crear una civilización sofisticada y duradera sin copiar simplemente los modelos de las grandes potencias mesopotámicas.
Urartu desarrolló sus propias soluciones a los desafíos de organización política, desarrollo económico y expresión cultural. Esta tradición de innovación independiente se convirtió en una característica definitoria de las culturas caucásicas y anatolias posteriores. La región que una vez fue Urartu continuó siendo un centro de síntesis cultural y experimentación política durante milenios, produciendo todo desde nuevas formas de arquitectura religiosa hasta movimientos teológicos innovadores. En el siglo XXI, el redescubrimiento de Urartu ha tenido un impacto profundo en cómo entendemos la historia del cercano Oriente Antiguo. Ya no podemos ver este período simplemente como una competencia entre Asiria y Babilonia, con otros pueblos como actores secundarios. Urartu nos obliga a reconocer que el mundo antiguo era mucho más multipolar y culturalmente diverso de lo que las fuentes tradicionales sugerían. Además, Urartu nos proporciona un modelo alternativo de cómo una civilización puede prosperar y dejar un legado duradero. En lugar de depender exclusivamente de la conquista militar y la dominación política, Urartu creó poder a través de la innovación tecnológica, la síntesis cultural y la adaptabilidad estratégica. Estas lecciones son relevantes para nuestro propio tiempo, cuando enfrentamos desafíos que requieren formas nuevas de organización social y soluciones tecnológicas innovadoras. Urartu nos recuerda que las civilizaciones más exitosas no son necesariamente las más grandes o las más militarmente poderosas, son las más creativas y adaptables. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué lecciones específicas puede enseñarnos esta civilización perdida sobre los desafíos y oportunidades de nuestro propio mundo? Las lecciones eternas de Biainili. Mientras cae la noche sobre las ruinas de Erebuni, donde una vez se alzaron las torres de una de las fortalezas más impresionantes del mundo antiguo, es imposible no reflexionar sobre el extraordinario viaje que hemos emprendido juntos. Hemos seguido la historia de Urartu desde sus orígenes humildes como una confederación tribal hasta su apogeo como superpotencia que rivalizó con Asiria, y desde su misterioso colapso hasta su legado perdurable que aún influye en nuestro mundo actual. La historia de Urartu es, en última instancia, una historia sobre la capacidad humana para crear algo extraordinario, incluso en las circunstancias más desafiantes. En las tierras altas de Armenia, rodeados por enemigos poderosos y enfrentados a un ambiente natural hostil, los urartianos no se limitaron a sobrevivir. Prosperaron, innovaron y crearon una civilización que dejó una marca indeleble en la historia mundial. Su primera gran lección es sobre la importancia de la adaptación y la innovación. Los urartianos entendieron que no podían competir con sus vecinos más poderosos simplemente copiando sus métodos. En su lugar, desarrollaron sus propias soluciones únicas, fortalezas que aprovechaban la geografía montañosa, sistemas de irrigación que transformaban valles áridos en jardines productivos y técnicas artísticas que sintetizaban influencias diversas en estilos completamente nuevos. Esta capacidad de innovación no era accidental. Era el resultado de una cultura que valoraba la creatividad y recompensaba las soluciones originales a problemas complejos. Los reyes urartianos no se limitaron a comandar ejércitos. Patrocinaron ingenieros, artistas y técnicos que empujaron los límites de lo posible en sus respectivos campos. La segunda lección es sobre la sostenibilidad y la gestión de recursos. Mientras que muchas civilizaciones antiguas se expandieron rápidamente solo para colapsar cuando sus recursos se agotaron, Urartu desarrolló un modelo de desarrollo que podía mantenerse durante siglos. Sus sistemas de irrigación no solo aumentaron la producción agrícola a corto plazo, crearon una base económica estable que pudo sostener el reino durante más de 3 siglos. Esta sostenibilidad se basaba en una comprensión profunda de los límites y posibilidades de su ambiente natural. Los urartianos no trataron de conquistar la naturaleza. Aprendieron a colaborar con ella, canalizando fuerzas naturales como el agua y utilizando materiales locales como la piedra volcánica, de maneras que maximizaban tanto la funcionalidad como la belleza. La tercera lección
es sobre la importancia de la identidad cultural en un mundo multipolar. Urartu exitosamente mantuvo su identidad distintiva mientras estaba en contacto constante con civilizaciones poderosas que podrían haberla absorbido. Logró esto no a través del aislamiento, sino a través de una síntesis creativa que tomaba lo mejor de otras culturas mientras mantenía sus propios valores centrales. Esta habilidad para mantener la autonomía cultural en un mundo interconectado es particularmente relevante en nuestra época global, donde comunidades de todo el mundo luchan por preservar sus identidades distintivas mientras participan en sistemas económicos y culturales globales. La cuarta lección es sobre la resiliencia y la capacidad de recuperación. Urartu enfrentó múltiples crisis existenciales durante su historia, invasiones devastadoras, desastres naturales, crisis religiosas, pero siempre encontró formas de recuperarse y renovarse. Esta resiliencia no era simplemente una cuestión de recursos materiales, era el resultado de instituciones flexibles y una cultura que podía adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder su esencia. Cuando el saqueo de Musasir amenazó con destruir las bases religiosas del reino, los urartianos desarrollaron nuevas formas de culto que eran más descentralizadas y, por lo tanto, más resistentes a futuras disrupciones. Cuando las tácticas militares tradicionales se volvieron obsoletas, experimentaron con nuevas formas de organización social que podrían ser más efectivas contra nuevos tipos de amenazas. La quinta lección es sobre la importancia del liderazgo visionario. Los grandes reyes urartianos, Sarduri-Primei, Menua, Argishti-Prin, no fueron simplemente comandantes militares exitosos. Fueron visionarios que pudieron imaginar futuros diferentes para su pueblo y crear las instituciones necesarias para realizar esas visiones. Su liderazgo se caracterizó por una combinación de ambición pragmática y responsabilidad a largo plazo. Pensaban no solo en las ventajas inmediatas, sino en las consecuencias de sus acciones para las generaciones futuras. Esta perspectiva a largo plazo es lo que permitió que sus logros perduraran mucho después de su muerte. Pero quizás la lección más importante de Urartu es sobre la naturaleza de la grandeza histórica verdadera. En un mundo obsesionado con el poder militar y la dominación política, Urartu nos recuerda que las civilizaciones más influyentes no son necesariamente las que conquistaron más territorio o derrotaron más enemigos. La grandeza verdadera reside en la capacidad de crear belleza, desarrollar tecnologías que mejoren la vida humana y establecer modelos de organización social que inspiren a futuras generaciones. Urartu nunca conquistó a Siria, pero su influencia cultural perdura, mientras que el imperio asirio es principalmente un objeto de estudio académico. Los urartianos entendieron que la cultura es más poderosa que la fuerza bruta, que la innovación es más valiosa que la imitación, y que la sostenibilidad es más importante que la expansión rápida. Estas comprensiones les permitieron crear una civilización que, aunque político desapareció hace más de 2 milenios, continúa inspirando y enseñando a quienes estén dispuestos a aprender de su ejemplo. En nuestro propio mundo, enfrentado a desafíos globales que requieren soluciones creativas y cooperación internacional, las lecciones de Urartu son más relevantes que nunca. Necesitamos la misma capacidad de innovación, la misma visión a largo plazo y la misma habilidad para mantener nuestras identidades distintivas mientras trabajamos juntos en problemas comunes. Urartu nos enseña que es posible ser poderoso sin ser agresivo, próspero sin ser explotador y culturalmente distintivo sin ser aislacionista. Nos muestra que las civilizaciones más exitosas son aquellas que encuentran formas de convertir los desafíos en oportunidades, las limitaciones en ventajas y la diversidad en fortaleza. Cuando visitemos los museos donde se exhiben los hermosos bronces urartianos, cuando caminemos por las ruinas de Erebuni o contemplemos el monte Ararat alzándose majestuoso sobre el paisaje armenio, recordemos que estamos en presencia del legado de un pueblo extraordinario que se negó a aceptar las limitaciones que otros veían como inevitables. Los urartianos nos legaron más que objetos de museo y sitios arqueológicos.
Nos legaron la demostración de que los seres humanos, trabajando juntos con creatividad y determinación, pueden superar obstáculos aparentemente imposibles y crear belleza que perdura a través de milenios. En un mundo que a menudo parece dominado por fuerzas destructivas y divisivas, la historia de Urartu nos ofrece esperanza. Nos recuerda que cada generación tiene la oportunidad de construir algo mejor que lo que heredó, de encontrar soluciones más elegantes a problemas persistentes y de crear legados que inspiren a generaciones aún no nacidas. Esta es la verdadera lección de Biainili, que la grandeza no reside en dominar a otros, sino en realizar el potencial humano completo, que el poder verdadero viene no de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de crear, y que la inmortalidad verdadera se alcanza no a través de la conquista, sino a través de las contribuciones duraderas a la cultura humana común. El reino de Urartu murió como entidad política hace más de 2 milenios, pero su espíritu, el espíritu de innovación, adaptación, síntesis cultural y aspiración hacia la belleza, continúa vivo en cada persona que se niega a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido, que se atreve a imaginar un futuro mejor y que tiene el coraje de trabajar para convertir esa visión en realidad. En este sentido, todos nosotros podemos ser herederos de Urartu. Todos podemos aprender de su ejemplo y aplicar sus lecciones a los desafíos de nuestro propio tiempo. Y quizás, si tenemos la sabiduría y la determinación de los antiguos urartianos, también nosotros podemos crear legados que perduren mucho después de que nuestras propias civilizaciones hayan pasado a la historia.